Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. En el video de hoy vamos a hacer un top estilo halter o cuello halter o halter top. Es un top muy fácil de hacer, que podemos hacer tanto con nuestra máquina familiar como con una industrial, ya sea utilizando únicamente la puntada de zigzag, o si tienes una fileteadora o remalladora también te puedes apoyar de esta máquina, y por supuesto una collareta. Si no, con la zigzag está súper bien. Vamos a empezar juntando el molde del frente y la espalda derecho con derecho de la tela, y vamos a juntar ambos costados. En este caso voy a estar utilizando mi fileteadora con la puntada sencilla de 3 hilos. Como te lo mencioné, también puedes utilizar la puntada de zigzag para este paso. Ya que tenemos los costados cerrados, vamos a pasar a coser el ruedo. En este caso yo voy a coser con mi máquina recubridora familiar. Esta es una Brother. Y en este caso voy a estar doblando la tela 2 centímetros hacia adentro, dejando el doblez de la tela con el borde de mi prensatelas, y del otro lado puse una cinta adhesiva para ayudarme a identificar qué tanto doblar la tela hacia adentro. Con esto así ubicado, simplemente paso una costura por todo el contorno del ruedo. Si no cuentas con una máquina collareta o recubridora, también te recomiendo ver un video que ya tengo en mi canal de YouTube, donde te muestro 8 técnicas diferentes para hacer los ruedos en tejido de punto utilizando la máquina familiar. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video por si quieres ir a verlo. Ya con el ruedo listo, lo único que falta para terminar este top es coser el sesgo. En el video que les dejé hace un par de semanas sobre el top deportivo, les muestro cómo coso el sesgo utilizando mi fileteadora y mi máquina familiar. También lo puedes hacer únicamente con la máquina familiar, con la puntada de zigzag. En este caso voy a estar utilizando una nueva guía que compré para sesgo de doble doblez. El link de donde compré esta guía se los voy a dejar en la descripción de este video. Recuerden que esta es únicamente para envíos en Colombia. Esta es una tira de 3 centímetros y el largo lo calculé según más o menos lo que siento que me puedo gastar. Ya que tengo todo bien posicionado, voy a empezar a coser primero el sesgo en la parte del escote del frente con la puntada recta. Cuando ya tengo el sesgo en el escote, me va a asegurar de cortar muy bien las punticas, y ahora voy a empezar a coser el sesgo en el resto del escote, lo que vendrían siendo las sisas del frente y el escote de espalda. Voy a empezar a coser el sesgo solito, dejando una tira de aproximadamente 20 centímetros de largo, y luego de que ya tengo esta medida, ahí sí meto la tela dentro del sesgo y la empiezo a coser por todo el contorno. Cuando llego al otro lado del frente hago exactamente lo mismo. Después de que termina la tela, sigo cosiendo el sesgo hasta tener más o menos una tira de 20 centímetros. Ya con esta tira lista, lo único que falta es asegurarnos de que ambas tiras queden del mismo tamaño, y para darle un acabado hay diferentes opciones. En este caso simplemente voy a doblar la punta hacia adentro y la voy a sujetar con una puntada de zigzag, ayudándome del prensatelas de doble arrastre. Con esto ya queda listo nuestro top estilo halter. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo, y por supuesto no olvides dar tu like y compartir con tus amigos. El molde de este top lo encuentras en individual en la sección de licencias comerciales de mi página web, o también lo encuentras junto con el combo tops de pijamas, que también te lo voy a dejar todo linkeado en la descripción por si quieres ir a verlo. Estos son moldes en combo con un precio especial pensado perfectamente para emprendedores. Recuerda que estoy publicando videos todas las semanas y que también me puedes encontrar en Instagram y en YouTube con mucho más contenido gratuito. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.